intenta hablar para que te escuchen. Pero estoy en la cámara, en Xbox. O sea, intenta hablar por el juego, usando el micrófono. Palacio sin... Palacio inservible. Ahora sí voy Me parece. a Está nice, está nice. A ver, es como un salón de arte o algo así. ¿Qué es? Muy bien, camello. ¿Qué pasó? Uy, se puede subir, mira. A ver, ya bien. Bien, bien. Gentlemen, welcome to Dubai. ¿Cómo lo buscaste? ¿Quién te lo dio? No, solamente puse Dubai, desierto y ya. Dubai. Oh, Bueno, mira, hay dos caminos para justo para el juego. Vamos a recorrer el. ahora, ahí voy con el otro camello. No, carajo. Pero van lento, ¿no? Tiene Es que me ves cómo lo monto. tiene el cabello. En vez de estar montando una mina, estamos montando el camello. Ay, no, vamos. Oh, hay música por ahí. No, ¿qué es eso? ¿Un tiburón? Vi un sombrero mágico caminando. Es un templo. ¿Qué rayos está pasando acá? ¿De qué son estas fotos? ¿Cómo lo interpretas tú? Ay, ¿cómo te bajaste? No puedo bajarme. Esto es... Mira tu ser. Pero estas son personas de verdad. Ah, no hay personas de verdad, solo son personas. Existen, son entes. Son entes. Son personas que... de los Emiratos Árabes
Oh, ese es un hotel, yo lo reconozco. Esto sí es, esto sí es, esto sí es, Emiratos Árabes. Oh, rayos, acá, la puerta. Este debe ser Joshua. ¿Dónde están los Oryx? A ver, fíjate si hay más para invitar. Si hay... Hinata. Ahí está. Una Princess. Vamos a invitar a Princess. Karaoke latino. Sí, sí, vamos a quedarnos acá. Está bueno el mapa. Esto es Dubái. ¿Esto es Dubái o alrededor de Dubái parece? O Qatar. ¿Cuál queréis? El Mundial de Qatar, el Mundial donde tu selección ganó. Acá sí, a ver, intenta poner un URL. Sí. Entonces no tengo. Pásame por Discord. Espera, si no yo lo hago. Espera. No te escucho por la música. Vamos afuera. No te escucho por la música. O me escribes o si no vamos afuera. Oh, pero afuera también se escucha... A ver, pon este video que te mandé. Mételo. Yo lo pongo. Mira este animal. Este es uno de los mayores desiertos de arena del mundo.
un lugar desolado casi inimaginable, el desierto de Rub al-Khali. Hay zonas al que los seres humanos nunca llegan. Solo los mayores especialistas en desiertos pueden sobrevivir. El Oryx de Arabia, Mira esos cuartos. conocido también con el nombre científico Oryx leucoryx, es uno de los animales más emblemáticos de Arabia. Estas fascinantes criaturas se han adaptado a estas regiones áridas. Es difícil creer cómo este mamífero satisface sus necesidades básicas de agua y comida. La solución es tan sorprendente como ellos mismos. Cuando la temperatura oscila entre los 40 y 50 grados en la sombra, el Oryx aumenta su temperatura corporal hasta los 45 grados. Y lo único que permanece a una temperatura normal es el cerebro del animal, de 3 a 5 grados menos de la temperatura del cuerpo. Al aumentar la temperatura de esa manera, el Oryx reduce al máximo el proceso de deshidratación. Es por eso que nunca se le ve jadear. También el color del pelaje blanco juega un papel importante. Este tono refracta los rayos del sol cuando no encuentra sombra al caminar. El Oryx cambia la dirección según la posición del sol para reducir la superficie expuesta a la radiación infrarroja que recibe. Aunque parezca grande, es el más pequeño de entre las 4 especies de Oryx que existen. Su altura es poco más de 1 metro y puede pesar hasta 75 kilos. Tanto los machos como las hembras están armados con cuernos largos y rectos, ligeramente inclinados hacia atrás, que constituyen una defensa formidable. A veces lo utilizan para enfrentarse entre ellos o medirse fuerzas. No es de extrañar que los cuernos se rompan. Son animales sociables que viven agrupados en manadas de menos de una docena. Los grupos generalmente contienen un macho adulto dominante, con varias hembras y sus crías. El tamaño del grupo varía con el clima y las condiciones del forraje. Antes de su extinción en la naturaleza, el área de distribución anual total era probablemente varios miles de kilómetros cuadrados. Las manadas viajan sin un patrón establecido. Después de pastar en un área, el Oryx árabe generalmente no regresa a la misma área durante varios meses. A medida que aumenta el tamaño de un rebaño, los grupos grandes pueden dividirse en varios grupos pequeños. Estos grupos encuentran sus propias áreas de distribución, que a menudo se superponen. Los movimientos independientes ocurren dentro de las manadas y varían según la edad y el género. Los machos adultos subordinados a menudo abandonan la manada en busca de nuevos territorios para establecer sus propias manadas. Las hembras pueden tener una cría una vez al año, durante cualquier mes en condiciones favorables, pero la mayoría de los nacimientos entre los rebaños introducidos en Omán y Jordania ocurren entre octubre y mayo. El periodo de gestación de esta especie es de unos 240 días. Las hembras cautivas inicialmente dieron a luz a la edad de 2 años y medio a 3. Las crías, tras unas 10 semanas de edad, son destetadas. Cuando van en busca de alimento, son las hembras sin hijos quienes abren el camino. Las hembras con crías van detrás, seguido por los machos dominantes y por último, los machos subordinados. La longevidad de estos increíbles animales son de 20 años. A principios de los años 70, los últimos individuos conocidos en la naturaleza fueron asesinados en 1972. Sin embargo, se pudo conservar pequeños rebaños en zoológicos y reservas privadas. Tras años de esfuerzo de cría y protección, se pudo reintroducir esta especie en la naturaleza. Con la ayuda de los ecologistas, han vuelto a casa. Ahora, hay aproximadamente 500 individuos en la naturaleza y otros rebaños permanecen cautivos en otros lugares. Sin embargo, la reintroducción no puede salvar a otras especies. Espera, ayúdanos a cambiar el mundo, compartiendo, comentando o con una suscripción. Nos ayudarás a crear un efecto dominó de buenas personas y transformar el mundo. Gracias por ver este vídeo.
Estamos hablando de uno de los lugares más inhóspitos del planeta, de mayor aridez, el desierto de arena más grande del mundo, incluso mayor que los desiertos de arena más extensos de la región sahariana. Cubre unos 650.000 kilómetros cuadrados e incluye parte de Arabia Saudita, de Omán, de los Emiratos Árabes Unidos y de Yemen. Tiene 1.000 kilómetros de largo y 500 kilómetros de ancho. El terreno está cubierto de dunas de arena con alturas de hasta 250 metros. La región está clasificada como hiperárida, con precipitaciones anuales medias inferiores a 35 milímetros, en algunas zonas menos de 5 milímetros, e incluso puede haber áreas con periodos de varias decenas de años sin que ocurra ninguna lluvia. La humedad relativa media diaria en verano suele ser de 15% e incluso menos. Las temperaturas máximas diarias promedian 47 grados en julio y agosto, alcanzando picos de 51 grados centígrados. Es el Rub al-Khali, el cuarto vacío, o en inglés The Empty Quarter. Como su nombre lo indica, está vacío de población humana. Tuve la oportunidad de trabajar en 3 regiones del Rub al-Khali: en el extremo suroeste, cerca de Najran, en el centro norte, en los conos de sección de Wadi Dawasir, y en el extremo noreste, cerca del oasis de Yabrin. Estas experiencias ya las describí en videos anteriores. El Rub al-Khali es el desierto de arena más grande del mundo, incluso mayor que los desiertos de arena más extensos de la región sahariana. Abarca la mayor parte del tercio sur de la península de Arabia. El desierto cubre unos 650.000 kilómetros cuadrados, incluyendo parte de Arabia Saudita, de Omán, de los Emiratos Árabes Unidos y Yemen. Tiene 1.000 kilómetros de largo y 500 kilómetros de ancho. Su elevación superficial varía de 800 metros en el suroeste y desciende gradualmente en un plano inclinado irregular hasta cerca del nivel del mar en el noreste. El terreno está cubierto de dunas de arena con alturas de hasta 250 metros, intercaladas con llanuras angostas de grava y yeso. La arena es de color naranja rojizo debido a la presencia de óxido de hierro incrustado en las irregularidades de los granos remanentes de cuarzo de antiquísimos suelos tropicales que existieron en la zona hace varios millones de años. También hay salares con salmueras húmedas en algunas áreas, particularmente al este, debido al flujo subterráneo de los aportes hídricos provenientes de las zonas montañosas del escudo granítico árabe, que fluyen desde el suroeste subterráneamente por varios cientos de kilómetros, como es el caso de al-Zamin y al-Mutarira en el sector centro-oriental y oriental del desierto. A lo largo de la parte central del desierto hay una serie de áreas endurecidas de carbonato de calcio, de yeso, de margas o arcilla, que alguna vez fueron el sitio de lagos poco profundos. Estos lagos existieron durante cortos periodos en los últimos 6.000 años. La evidencia sugiere que los lagos albergaban una variedad de flora y fauna. Los restos fósiles indican la presencia de varias especies animales, como hipopótamos, búfalos de agua y ganado de cuernos largos. Los lagos también contenían pequeños caracoles, ostrácodos y, cuando las condiciones eran adecuadas, almejas y agua dulce. Los depósitos de carbonato de calcio y fitolitos de ópalo, que son restos de la punta de las hojas de las gramíneas, indican la presencia de plantas y algas.
En muchos sitios del oeste del Rub al-Khali, en los espacios intradunares, se encuentran cáscaras de huevos de avestruz, mostrando que en una época no muy lejana eran abundantes. También hay evidencia de actividad humana que data de hace 3.000 o 2.000 años, incluidas herramientas de pedernal astilladas, pero no se han encontrado restos humanos fósiles. La región está clasificada como hiperárida, con precipitaciones anuales generalmente inferiores a 35 milímetros, en algunas zonas menos de 5 milímetros, y sabemos que puede haber periodos de varias decenas de años sin que ocurra ninguna lluvia. La humedad relativa media diaria en verano suele ser de 15% e incluso menos. Las temperaturas máximas diarias promedian 47 grados en julio y agosto, alcanzando picos de 51 grados. Las dunas ocupan más de 600.000 kilómetros cuadrados y son de varios tipos. Las dunas longitudinales o seif, que son formadas por dos tipos de vientos periódicos, cuyas direcciones forman un ángulo de menos de 45 grados. Son cordones de dunas que pueden llegar a tener 200 o 300 metros de altura, modeladas solo con modificaciones de detalle producidas por los vientos, y que están separadas por corredores de 1 o 2 kilómetros de ancho, prácticamente sin arena, donde hasta se puede circular en vehículo. Las dunas Ackley son dunas que también se encuentran en la zona central. Cubren toda la superficie y semejan densas bandadas de aves desde el aire. Responden a vientos variables. Las dunas estrellas o Star Dunes, que también permanecen estáticas y solo con modificaciones de detalle, se forman en lugares donde hay 3 o más direcciones de viento. Y finalmente, los barcanes, con una forma típica de creciente de luna, que responden a una dirección predominante de viento y que se desplazan algunos metros por año. Las más pequeñas pueden moverse hasta 20 metros en cada año. Las más grandes se desplazan menos, unos 3 o 4 metros, dependiendo del tamaño de la duna, respondiendo a los eventos eólicos más intensos. El Rub al-Khali, como su nombre lo indica, está vacío de población humana. Las tribus locales habitan en ciudades y pueblos perimetrales y solo se movilizan bordeando el desierto arenoso. Un ejemplo es la tribu Al-Murra, descrita por Donald Cole en su libro Los nómades de los nómades, que están basadas en el oasis de Al-Aqsa al noreste y Najran al suroeste. Hay solo unos pocos campamentos de exploración y explotación de petróleo y gas, pero muy poco más. En resumen, el Rub al-Khali está vacío, como lo dice su nombre, que quiere decir el cuarto vacío, cuarto en el sentido de la cuarta parte, y que en inglés se traduce como The Empty Quarter. Qatar es uno de los 10 países más ricos del mundo. Impulsado por sus vastos recursos petroleros y gasíferos en el Golfo Pérsico, el país logró convertirse en una potencia regional y hoy cuenta con un Producto Interno Bruto de 180.000 millones de dólares. Pero este número esconde enormes desigualdades. En este video te contamos 3 claves para entender cómo es la pobreza en este rico país. Primero, hay que hablar del gran salto económico que dio Qatar. Hace un siglo, en 1922, este pequeño estado del Golfo era una tierra prácticamente inhabitada, un humilde asentamiento de pescadores y recolectores de perlas.
Pero para 1939 la economía catarí estaba a punto de dar un giro radical. Se habían encontrado una de las mayores reservas de petróleo del mundo. Este fue el punto de partida para que desde la segunda mitad del siglo XX las arcas cataríes se llenaran a un ritmo veloz. Y en 1971, cuando Qatar declaró su independencia y dejó de ser un protectorado de Reino Unido, el Producto Interno Bruto del país ya rondaba los 400 millones de dólares. Hoy, esta cifra es de 180.000 millones de dólares, es decir, que hubo un aumento del 45.000%. Y esto se debe principalmente a que, además del petróleo, Qatar cuenta con una de las mayores reservas de gas natural del mundo. Y estas materias primas hoy representan más de la mitad de los ingresos del país. Así es como Qatar comenzó rápidamente a transformarse e invertir en infraestructura y suntuosos edificios en medio del desierto. Y esto atrajo tanto a inversores como a trabajadores migrantes. Según las estadísticas oficiales, Qatar ha logrado eliminar virtualmente la pobreza, pero hay otra realidad que afecta a una buena parte de la población migrante. Qatar tiene alrededor de 3 millones de habitantes, pero de ese total, solo 350.000, es decir, un 10% de la población, son cataríes. El resto incluye trabajadores migrantes y residentes extranjeros permanentes. Y el trato que reciben estos dos grupos es bastante diferente. Mientras los cataríes y expatriados occidentales tienen acceso a una serie de beneficios sociales y pueden ganar decenas de miles de dólares al año, muchos trabajadores migrantes poco cualificados solo consiguen acceder al salario mínimo, que es apenas de $275 mensuales. Estos migrantes provienen mayormente de estratos bajos y empobrecidos de países del sudeste asiático como Nepal, India, Bangladesh y Pakistán. Y muchos de ellos fueron contratados para la construcción de las instalaciones y estadios antes del Mundial de 2022. Según datos del Banco Mundial, en 2010, cuando Qatar fue elegido por la FIFA, su población era de aproximadamente 1,8 millones de personas. Esta cifra hoy trepó a 2,9 millones. Un tema de controversia han sido las condiciones de trabajo para estos migrantes. Grupos defensores de derechos humanos han denunciado miles de muertes por calor y agotamiento durante la construcción de la infraestructura mundialista. Ante la creciente presión internacional, Qatar introdujo modificaciones en su sistema laboral. En 2020 se convirtió en el primer país árabe en abolir el kafala, un controvertido sistema de patrocinio al que muchos califican como una especie de esclavitud moderna. Bajo este sistema, muchos migrantes debían pagar unas tasas exorbitantes de contratación a sus reclutadores, entre 500 y 3.500 dólares para poder trabajar en Qatar. Y si un empleado cambiaba de trabajo sin autorización, podía llegar a enfrentar cargos penales y ser deportado. Incluso los empleadores a veces confiscaban el pasaporte de sus empleados, forzándolos en la práctica a permanecer de forma indefinida en el país. Como parte de su regulación en materia de derechos laborales, Qatar impuso multas a las empresas que confiscaron los documentos a sus empleados. Además, en 2021, Qatar introdujo un salario mínimo para todos los trabajadores, independientemente de su nacionalidad. Pero pese a estos progresos, muchas organizaciones de derechos humanos señalan que los abusos aún persisten. Human Rights Watch denunció que los trabajadores extranjeros todavía sufren deducciones salariales punitivas e ilegales y que pueden llegar a quedarse sin documentos por causas ajenas a ellos cuando los empleadores no cumplen con los procesos de residencia. Otro informe de Amnistía Internacional señala que a pesar de los avances, muchos siguen enfrentándose a condiciones agotadoras y a menudo son objetos de abusos atroces, como la violencia física y sexual. Por ejemplo, de las 105 trabajadoras domésticas entrevistadas por Amnistía Internacional, 40 de ellas dijeron que recibieron insultos, bofetadas y que incluso fueron escupidas por sus empleadores. A esto se suma el problema del costo de vida en el país. Doha, la capital de Qatar, es una de las ciudades más caras del mundo, por lo que muchas de estas personas viven en condiciones de hacinamiento en áreas industriales, lejos de las zonas frecuentadas por turistas y aficionados.
¿Y qué dice el gobierno de Qatar sobre todo esto? Representantes del gobierno y analistas señalan que Qatar aún se encuentra en medio de un amplio proceso de reformas sociales y económicas. Ya en 2016, durante los preparativos del Mundial, un representante del gobierno dijo que las empresas constructoras con prácticas abusivas contra los empleados estaban siendo sancionadas. This World Cup is a catalyst for positive change in terms of worker welfare and, more importantly also, in terms of the region and in terms of the delivery of the first World Cup in the Arab world and the Middle East. Más recientemente, representantes del gobierno han señalado que las reformas implementadas permitirán una mejora significativa en la vida de los trabajadores extranjeros. Pero si bien las leyes y las reformas han ampliado los derechos de estos trabajadores, muchas organizaciones de derechos humanos insisten en que no es suficiente y reclaman una indemnización para los trabajadores muertos o heridos durante los preparativos del Mundial. Estaremos leyendo todos los comentarios que dejes aquí abajo y te recordamos que puedes seguir la cobertura del Mundial en nuestra página de BBC Mundo. Y ya sabes, si te gustó el video, dale like, compártelo y no te olvides de suscribirte al canal. Nos vemos en la próxima. Chao. Viviendo la buena vida en Qatar. Bienvenidos, chicos. Hola, chicos, y hoy vamos a hablar de uno de los países más pequeños del mundo, pero que tiene uno de los ingresos per cápita más altos. Vamos a hablar de Qatar y de su capital, Doha. ¿Dónde queda Qatar? Está situado en la península del Golfo Pérsico. Su superficie es de 11.5 mil kilómetros, lo que equivale más o menos a la mitad del estado de Nueva Jersey. La población del país es de 2.8 millones de habitantes y la de su capital, Doha, de 958.460 personas. En la actualidad, Doha es conocido por su horizonte futurista y su arquitectura moderna inspirada en el diseño islámico, como el Museo de Arte Islámico de Piedra Caliza. Antes de venir aquí tenía la impresión de que todo el mundo debía de ser muy rico y que uno de cada dos tenía un Ferrari. Por supuesto, no faltan coches de lujo por las calles, así como villas y yates, pero no como yo esperaba. De hecho, en 2 días solo vi un Ferrari. Hola, bienvenido a Qatar. Los lugareños constituyen cerca del 15% de la población, mientras que el otro 85% son trabajadores extranjeros. La población crece rápidamente. Los altos salarios y los sectores del petróleo, el turismo y la construcción atraen a muchos extranjeros. En primer lugar, señalemos algunos aspectos culturales. El sistema jurídico de Qatar es una mezcla de derecho civil y sharia. Por ejemplo, el adulterio se castiga con 100 latigazos. Eso debe doler. En algunos casos, los tribunales de familia basados en la Sharia consideran que el testimonio de una mujer vale la mitad que el de un hombre. Además, la poliginia está permitida. Si estás en Qatar, eres uno de los nuestros, dice un cartel que insta a los turistas a vestir con modestia. Y yo estoy de acuerdo, un poco de respeto no lastima a nadie. Los extranjeros deben evitar las muestras de afecto en público y las mujeres deben llevar los hombros y las rodillas cubiertas. El consumo de alcohol es limitado y se limita a algunos hoteles de 5 estrellas que tienen permiso para venderlo. Este hotel, el Sheraton Grande, es una marcada forma piramidal. Fue el primer 5 estrellas de la ciudad, construido en 1979. Hoy el distrito de negocios de Doha, la zona de West Bay, tiene un aspecto futurista y se ve mejor desde el paseo de la Corniche. Este espectacular paseo se extiende 7 kilómetros a lo largo de la bahía en forma de media luna. Puedes dar un paseo en el tradicional barco Dhow. Nada mal. Pero sorprendentemente las calles se sienten vacías. ¿Por qué? Creo que es porque la ciudad se diseñó para los automóviles. O conduces o coges un taxi. Claramente los peatones no son la mayor prioridad. Para cruzar la calle a veces hay que esperar 5 minutos a que cambie el semáforo.
y es un poco frustrante. ¿Cómo ha sido la historia reciente de Qatar? En el siglo XIX y principios del XX, Qatar formaba parte del Imperio Otomano. Luego estuvo bajo el protectorado británico hasta que reclamó su independencia en 1971. Así que hace 50 años las principales industrias eran la pesca y la caza de perlas. Incluso hay una gran estatua de una ostra y una perla en el extremo sur de la corniche. Pero todo eso cambió cuando descubrieron el petróleo. Hoy las industrias del petróleo y el gas representan el 55% del PIB del país. Qatar tiene la suerte de poseer el 1.5% de las reservas probadas de petróleo y el 13% de las de gas natural del mundo. También es el mayor exportador mundial de gas natural licuado. La gasolina es asequible. Es incluso más barata que en los Emiratos Árabes, 45 céntimos por litro o $1,6 el galón. El actual emir de Qatar es Tamim bin Hamad Al Thani y se pueden ver sus retratos en muchos edificios. Es bastante joven, solo tiene 39 años. Quienes sepan de actualidad mundial quizás conozcan la cadena de noticias Al Jazeera, pero pocos saben que fue fundada aquí en 1996 por el gobierno qatarí. En junio de 2017, Qatar tuvo una crisis diplomática cuando Arabia Saudí, junto con Bahrein, Egipto y Emiratos Árabes Unidos y algunos otros países rompieron todos los lazos con Qatar, alegando que este país apoyaba a algunos grupos militares que pretendían desestabilizar la región. Cerraron sus espacios aéreos, aguas territoriales y fronteras terrestres a Qatar. Arabia Saudí incluso quería llegar a construir un canal de agua que separaría a los dos países y convertiría a Qatar en una isla. Qatar niega todas esas acusaciones. Es política, es polémico, así que no voy a tomar partido. Mientras tanto, la Copa Mundial de la FIFA 2022 se celebró en Qatar. Después de que el país obtuviera los derechos de organización en 2010, fue el primer mundial celebrado en el mundo árabe. Los partidos se disputaron en 8 estadios, 7 de ellos construidos desde cero. ¿Pero qué pasa con las restricciones de alcohol? ¿Qué hacían los aficionados al fútbol sin cerveza? A la hora del torneo, el consumo de alcohol fue legalizado, pero solo en lugares de aficionados. Como Doha tiene un clima desértico y caluroso y las temperaturas en verano pueden alcanzar fácilmente los 50 grados centígrados, por primera vez en la historia la Copa Mundial se celebró en noviembre y diciembre. Frente a ustedes una estatua gigante de Ori el Oryx, mascota de los Juegos Asiáticos celebrados en Doha en 2006. Los estadios están conectados por el metro, construido específicamente para la Copa del Mundo. El metro se inauguró en mayo de 2019 y está totalmente automatizado. Por ahora cuenta con 3 líneas y 37 estaciones, pero con el tiempo el metro de Doha tendrá 4 líneas y unas 100 estaciones para toda la red. Estamos en Qatar e intentaremos usar el metro. Veamos si podemos. Hay 3 adultos conmigo, así que si... Bien, ahora tengo que pagar. Muy bien, me dijeron que se puede pagar con la tarjeta. Veré si puedo hacerlo. Por $1 americano te dan 3.6 de moneda local. Bien, tomen sus tarjetas. Genial, hermoso. Tenemos tarjetas. Vamos. Las tarjetas de tren tienen diferentes clases: clase estándar, familiar y clase oro. Un viaje en clase estándar cuesta alrededor de $0.50. Si decides explorar y simplemente coger el metro y alejarte unas paradas del centro de la ciudad, el metro viajará por encima del suelo y todo lo que podrás ver desde la ventanilla es el desierto infinito, cruces de carreteras y refinerías de petróleo. Qatar está trabajando duro para convertirse en un destino turístico. En 2022 tuvieron 2.6 millones de visitantes internacionales. El sector de los cruceros sigue creciendo a buen ritmo y Qatar recibirá 50 buques en la temporada de 2022-2023. Qatar Tourism anunció el regreso de la temporada de cruceros y pronosticó un aumento de visitantes al país. Al mismo tiempo, Qatar Airways
Opera una red Hub and Spoke que enlaza más de 150 destinos internacionales desde su base en Doha. Cuando vengas a Doha, ¿cuáles son los lugares de interés? ¿Qué va a hacer? Bueno, puedes empezar visitando la Qatar Cultural Village. Es una enorme ciudad cultural hecha al estilo de los antiguos edificios árabes que cuenta con museos y galerías. Otro lugar que quizá desees visitar es la Perla de Qatar. Construidos en terrenos reclamados, es un barrio de lujo de alto nivel que cuenta con yates de estilo mediterráneo, puertos deportivos, residencias y hoteles de lujo, así como boutiques, cafeterías y restaurantes de las mejores marcas. Debes pasear por el paseo marítimo y verás hileras de yates amarrados en las aguas cristalinas. También se puede tomar un taxi acuático para cruzar el puerto deportivo de Porto Arabia. Una vez más me pareció un poco extraño que no hubiera demasiada gente, así que parecía estar en un set de cine. Lo mejor de esta isla es que contará con la mayor planta de refrigeración urbana del mundo. Será una planta de agua fría de 130.000 toneladas que cubrirá las necesidades de refrigeración de todos los edificios de la isla. Es una de las pocas zonas de Doha donde los extranjeros pueden comprar bienes inmuebles. Además, se les concede automáticamente la residencia, que se extiende a la familia del propietario durante todo el tiempo que dure la propiedad. ¿Cómo estás? Bien, bien. Para que te hagas una idea, un apartamento de 2 dormitorios con vistas al mar rondará los 400 o 500 mil dólares. ¡Qué buen tiempo! Me encanta el canto de los pájaros. Es tranquilo, pacífico. Bienvenidos al invierno de Qatar. Así luce. Muy cómodo, hace unos 21 grados. No hace demasiado frío, pero espera a que llegue marzo, entonces hará muchísimo calor. Y durante el verano hará 50 y más. Oh, tengo que salir de aquí antes de eso. Doha te sorprenderá. Lo último que esperaba ver era un parque de 88 hectáreas llamado Parque Aspire, y es el más grande de Doha. Es un parque enorme con fuentes, un estanque y lugares para hacer ejercicio. Buen boxeo. ¿Puedes creer que esto es Qatar? Quiero decir, hace 20 años esto era un desierto. Y ahora ves todos esos parques y gente haciendo ejercicio. ¡Wow! Impresionante. Hi, welcome to Qatar. It's a wonderful place we're here, okay? So you can enjoy a lot here, okay? All right, best of luck. Por la noche es buena idea visitar algunos mercados tradicionales como el Souk Waqif. Hello, welcome mom. This is my spell. Oh, ¿tu favorito? Because star is darky, on darky star is shining. I'm also dark, now shining. Gracias. I'm from India. ¿Eres de la India? Es un buen lugar para comprar recuerdos. También tienen una arquitectura tradicional muy bonita que da una idea de cómo era la ciudad hace muchos años. Los precios suelen ser negociables, así que hay que regatear. Hay muchos restaurantes y bares de shisha en la zona. En este país es típico encontrar un bar de shisha y fumar tabaco con sabor a frutas. Cruzando la calle puede visitar el Museo de Arte Islámico. Caligrafía, motivos islámicos, joyas y tejidos de 3 continentes componen su vasta colección, algunas de las cuyas piezas datan de los siglos 7 al 19. La población de la ciudad es reducida y la comunidad de expatriados aún más. Los recién llegados pueden hacer amigos fácilmente practicando algún deporte o entablando conversación con los vecinos. Disculpe, ¿esto es CrossFit? No, just normal kind of boot camp training. Oh, just like circuit training, boot camp stuff. Bien, bien, genial. 30 seconds left. It's Warrior Fit. Warrior Fit? Warrior Fit. ¿Qué es eso? A new gym opening in Laguna Mall. We do outdoor and then we'll do indoor once the gym's open. Impresionante.
Solo estaremos de visita un día, así que no podremos verlo. Gracias. Los centros comerciales parecen la opción obvia cuando se quiere escapar del calor. Uno de los más conocidos es el Villaggio Mall, de inspiración veneciana, que cuenta con más de 200 tiendas. Sin embargo, su canal interior es la principal atracción. Aquí se puede dar un paseo en góndola y contemplar el cielo azul pintado con nubes dispersas. Otro centro comercial popular es el City Center Doha. Es el mayor de Qatar. Ofrece una amplia y variada experiencia de compras y cuenta con un multicine, un bowling e incluso una pista cubierta de patinaje sobre hielo. Algunas de las actividades favoritas de los lugareños son las carreras de camellos, que se celebran en invierno y primavera cuando baja el calor. El país está rodeado por el mar, así que los deportes acuáticos son imprescindibles. También son populares los safaris por el desierto con excursiones por las dunas en Land Cruisers. ¿Eres turista? My name is Sophia. I'm a tourist from Boston, Massachusetts. Muy bien, ¿qué te trae a Qatar? Actually, a layover. I left Pakistan, Karachi this morning, and I got here 3 hours later. Now I have a 14-hour layover before I fly off to JFK. So my thought was come downtown, start at the National Museum of Islamic Art, get a kind of lay of the land from there, and then walk along the Corniche all the way to City Center, and then to the Pearl, the beach, and hopefully see a pretty sunset and do some shopping along the way. Oh, bien, bien. And then head back to the airport. ¿Sabías mucho sobre Qatar antes de venir aquí? Literally nothing. I know the obsession with architecture and art, and I know I have a lot of friends who are Islamic and who practice Islam, so I know that that's important here. And then I read about solo female travelers in Doha specifically, which was it's safe, dress appropriately, and be respectful. Bien. So I thought it'd be fun. Impresionante, genial. Bueno, disfruta de tu tiempo. Gracias. Qatar tiene unos ingresos asombrosos y muy pocos ciudadanos. Los ingresos del petróleo permiten al gobierno de Qatar ofrecer a su población una serie de prestaciones sociales. Entre ellas están la asistencia sanitaria gratuita y la vivienda pagada en parte por el gobierno. La educación es gratuita y se conceden becas a los estudiantes cualificados para estudiar en el extranjero o en la Universidad de Qatar. El mayor reto de Doha es el calor. Algunas empresas locales de construcción han implantado diversas formas de tecnología de refrigeración para paliar las condiciones climáticas extremadamente tórridas. Qatar es muy seguro, con bajos niveles incluso de delitos menores. Mucha gente intenta comparar Doha con Dubái, y de hecho esta comparación tiene sentido. Sus puntos de partida son muy similares. Mucho dinero del petróleo y el desierto. Por supuesto, Doha aún no está ahí, pero la ciudad está haciendo todo lo posible por acortar distancias. La construcción está en pleno apogeo y para la Copa del Mundo se inauguraron muchos lugares nuevos. Qatar ha conseguido impresionar al mundo. Doha es otro ejemplo de cómo con la estrategia adecuada en mente y los recursos para respaldarla, se puede convertir cualquier lugar del planeta Tierra, incluso el desierto, en una próspera ciudad del futuro. ¿Qué opinan ustedes de Doha y Qatar? Escríbanlo en los comentarios. Gracias por vernos. Otra vez no.
En el extremo sudoriental de la península arábiga se encuentra una de las federaciones más peculiares del mundo moderno, los Emiratos Árabes Unidos. Este país nació de la unión de 7 emiratos históricos que ocupan una franja territorial que se extiende desde las arenas aparentemente interminables del desierto Rub al-Khali hasta las escarpadas montañas del sistema montañoso de Monte Sahar. A simple vista, muchas personas imaginan esta región como un paisaje uniforme de arena y calor extremo, una extensión casi vacía donde el desierto domina sin interrupciones. Aunque el desierto define gran parte del territorio, bajo esa superficie aparentemente simple se esconden realidades geográficas más complejas, como acuíferos antiguos, ecosistemas costeros únicos, cadenas montañosas inesperadas y una historia política marcada por alianzas tribales y recursos naturales extraordinarios. La formación del país moderno se remonta a 1971, cuando el Reino Unido anunció su retirada militar y administrativa del Golfo Pérsico, poniendo fin a décadas de protección británica sobre los pequeños estados del litoral. Ante la incertidumbre que generaba este cambio, los gobernantes de Abu Dhabi y Dubái decidieron establecer inicialmente una unión bilateral con fines defensivos y políticos. Posteriormente invitaron a los demás emiratos vecinos a sumarse al proyecto, lo que culminó con la creación de una federación compuesta por 7 territorios autónomos bajo un mismo marco estatal. Geográficamente, el territorio de los Emiratos se extiende formando un arco irregular en el borde oriental de la península arábiga. Aunque gran parte del país está cubierto por desiertos, especialmente en el sur, el paisaje no es completamente homogéneo. El elemento natural más imponente es el vasto desierto arábigo, cuya sección más inhóspita es el Rub al-Khali, conocido también como el Cuarto Vacío. Este enorme mar de dunas ocupa extensiones gigantescas tanto en Arabia Saudí como en territorio emiratí. Debido a lo inhóspito del lugar, durante décadas apenas se prestó atención a delimitar con precisión la frontera entre ambos países en esta zona remota. Tras la independencia de los Emiratos, se firmó el llamado Tratado de Jeddah con Arabia Saudí para establecer las fronteras oficiales. Sin embargo, las interpretaciones del acuerdo generaron desacuerdos importantes. Según la versión emirati, el documento final escrito alteraba en varios kilómetros las fronteras que supuestamente se habían acordado verbalmente durante las negociaciones, desplazándolas entre 5 y 15 kilómetros hacia el noreste en favor de Arabia Saudí. Aunque esta diferencia podría parecer insignificante en un desierto aparentemente vacío, el territorio cercano alberga importantes yacimientos petrolíferos, lo que ha mantenido la disputa latente durante décadas. Uno de los puntos más relevantes en esta región es el campo petrolero de Campo Petrolero Shaiba, situado cerca de la zona fronteriza. En torno a él se observan enormes dunas que alcanzan hasta 300 metros de altura, elevándose sobre planicies salinas muy planas. A pesar del ambiente duro, justo al borde de estas dunas aparece una sorprendente franja de vida, el oasis de Liwa. Este oasis forma un arco de más de 100 kilómetros de longitud alrededor del desierto y ha sido habitado durante siglos. De hecho, es el lugar de origen de la familia gobernante de Abu Dhabi. El crecimiento de Liwa en tiempos modernos fue posible gracias al aprovechamiento de un acuífero subterráneo formado por lluvias monzónicas ocurridas hace entre 6 y 9.000 años. Con el avance de la tecnología de perforación de pozos, la agricultura de palmeras datileras se expandió rápidamente, lo que provocó un aumento significativo de la población local. Hoy unas 40.000 personas viven en decenas de aldeas repartidas por el oasis. Sin embargo, este desarrollo ha generado un problema crítico. El agua subterránea prácticamente no se recarga desde hace miles de años, por lo que el recurso se está agotando lentamente. Para intentar compensar este desequilibrio hídrico, el gobierno de Abu Dhabi ha construido grandes sistemas de tuberías que transportan agua desalinizada desde las plantas costeras hacia el interior del país, con el objetivo de mantener el nivel del acuífero. Aún así, la cantidad de agua extraída para agricultura y consumo humano supera el volumen que se logra reponer artificialmente. Más allá de estos oasis aislados, la vida en el Rub al-Khali es extremadamente dura.
Las temperaturas estivales superan con frecuencia los 48 grados Celsius y los vientos estacionales conocidos como Sharky levantan tormentas de polvo que pueden elevar columnas de arena a kilómetros de altura. A pesar de estas condiciones, algunas especies han logrado adaptarse. Entre ellas destaca el Oryx árabe, un antílope elegante que estuvo al borde de la extinción, pero que hoy se recupera gracias a programas de conservación en reservas protegidas. Sin embargo, la mayor biodiversidad del país no se encuentra en el interior desértico, sino en las aguas del Golfo Pérsico y a lo largo de la costa. Aunque las temperaturas del mar pueden superar los 36 grados, muchas especies han logrado adaptarse. Frente a las costas de Abu Dhabi se encuentra aproximadamente el 4% de las praderas marinas del planeta. Estas extensas áreas submarinas de vegetación sirven de hábitat a numerosas especies de peces y al dugongos, además de funcionar como importantes sumideros de carbono. En tierra firme, los ecosistemas costeros incluyen densos bosques de manglares conocidos localmente como kurm. Estas formaciones vegetales tolerantes a la sal cubren miles de hectáreas y actúan como barreras naturales contra la erosión costera, además de proporcionar refugio y zonas de cría para muchas especies marinas. A pesar de su importancia ecológica, algunos de estos ecosistemas se enfrentan a amenazas derivadas del cambio climático y del aumento de la temperatura del mar. Entre los hábitats más afectados se encuentran los arrecifes de coral del Golfo. En la década de 1960, las aguas de la región albergaban extensos arrecifes con más del 60% de corales vivos. Sin embargo, el calentamiento de los océanos ha provocado su deterioro progresivo. Durante el intenso fenómeno de El Niño ocurrido en 1998, la temperatura del agua superó los 37 grados durante largos periodos, provocando un evento masivo de blanqueamiento coralino que destruyó gran parte de los arrecifes. En respuesta, el país ha puesto en marcha proyectos de restauración mediante arrecifes artificiales donde se cultivan fragmentos de corales resistentes al calor. Estas iniciativas buscan recuperar parte de los ecosistemas perdidos y también forman parte de una estrategia para impulsar el turismo y diversificar la economía nacional. La historia moderna de los Emiratos no puede entenderse sin el petróleo. A partir de la década de 1950, se descubrieron enormes reservas en el territorio de Abu Dhabi. Estos hallazgos transformaron radicalmente la región, financiando infraestructuras gigantescas, ciudades modernas y proyectos urbanos espectaculares. Hoy el país posee cerca del 6% de las reservas mundiales de petróleo, concentradas en campos como Campo Petrolero Zakum, situado mar adentro frente a la capital. Con estos ingresos se desarrollaron ciudades globales como Dubái y Abu Dhabi, que se han convertido en centros internacionales de comercio, transporte y turismo. Sin embargo, el gobierno también es consciente de que el petróleo es un recurso finito, por lo que ha invertido enormes sumas en diversificar la economía hacia sectores como la aviación, la tecnología y el turismo. Más allá de los rascacielos y las islas artificiales, el paisaje cambia de forma radical al acercarse al este del país. Allí se elevan las montañas Hajar, una cadena montañosa que contrasta con el desierto circundante. Estas montañas forman un corredor de unos 80 kilómetros de ancho que conecta el interior árido con el Golfo de Omán. En las zonas más altas viven especies animales como lobos árabes, zorros y gatos salvajes. Parques naturales como Parque Nacional Wadi Guraya protegen estos ecosistemas donde los ríos temporales, llamados wadis, solo llevan agua durante las lluvias estacionales. La elevación también genera un clima ligeramente más suave. Las temperaturas en las cumbres pueden ser hasta 10 grados más bajas que en el desierto, y las precipitaciones, aunque irregulares, pueden alcanzar entre 400 y 500 milímetros en años húmedos. La montaña más alta del país es Jebel Shais, que alcanza casi 1.900 metros en territorio emiratí. Desde sus crestas se obtiene una vista impresionante del paisaje circundante. Hacia el oeste se extiende el desierto interminable, mientras que hacia el este el terreno desciende hacia el mar. Este contraste resume la historia geográfica de los Emiratos Árabes Unidos.
Un territorio marcado durante milenios por condiciones naturales extremas que, gracias a los recursos energéticos y a una planificación ambiciosa, ha experimentado una transformación vertiginosa. Aún así, el país continúa enfrentando desafíos relacionados con el clima, la sostenibilidad y la transición hacia una economía capaz de prosperar más allá del petróleo. Si este contenido te aporta, te invitamos a suscribirte al canal y a activar las notificaciones para recibir un aviso cada vez que publiquemos un nuevo vídeo. Además, dar like y dejar tu opinión en los comentarios no cuesta nada, y para nosotros supone una ayuda enorme para seguir creciendo y mejorando el contenido que ofrecemos. Gracias por vernos. Nos vemos en el próximo. Nos vemos en el infierno. El infierno de Dante. Dante Alighieri.
Vamos a ver. ¿Qué más tenía? Tengo más todavía. Vamos, camellito, mi camello. A ver. Buenos días a todos, noches, madrugadas, lo que sea. Soy Edgar y bienvenidos sean a mi cueva, en la que se tocarán temas diversos relacionados a las relaciones internacionales, historia, idiomas, geopolítica, cultura, noticias, etc. El día de hoy, debido al asesinato de Qasem Soleimani, líder de las fuerzas Quds en Irán, y que llevarán a los Estados Unidos y al país persa una escalada de tensiones nunca antes vistas, tal vez les llegue un pequeño pensamiento a la cabeza, mis queridos internacionalistas y ñoños en proceso. ¿Cuál es la diferencia entre el árabe y el persa? Muy bien, para comenzar, la diferencia principal entre ambos es que el árabe es un idioma de la extensa familia afroasiática, por lo que está emparentado con el hebreo, el tuareg, tamasheq, amárico, etc. Mientras que el persa es un idioma de la familia indoeuropea, por lo que está más emparentado con el hindi, el punjabi e inclusive el inglés y el español, que forman parte de aquella familia. Bueno, larga historia. El árabe se habla en casi todos los países de Oriente Medio y el norte de África, a excepción de la zona del Kurdistán y, pues claro, en Irán. En Israel sí se habla, sí, pero es una de sus dos lenguas oficiales, siendo el hebreo el más usado. Y este posee diversos dialectos alrededor de este territorio que son tan extensos y son tan diferentes entre sí que es muy difícil que un marroquí le entienda a un saudí o que un saudí le entienda a un egipcio. El persa se habla principalmente en Irán, Afganistán, donde se le conoce como Dari y cuya lengua hermana es el pashto, y la ex soviética Tayikistán, donde se le conoce como tayik. Ambos idiomas comparten el mismo alfabeto que fue introducido en Irán tras la caída del imperio persa sasánida en 1651 a manos de los árabes. También, debido a esto, el vocabulario persa obtuvo gran influencia del árabe, por lo que entre un 20 a 30% de su vocabulario proviene de este idioma afroasiático. Si ves algunos videos de gente hablando árabe y gente hablando persa, escuchando con detenimiento, te das cuenta de que no son el mismo idioma. Pero Edgar, ¿cómo es que puede diferenciar ambos alfabetos? Muy bien, la diferencia radica en 4 letras: Cha, Waf, Pa y Gaf. Hay que recordar que en el árabe el sonido de la P y la G como tal no existen. Y pues bueno, en Túnez o Argelia pues suele haber una excepción. Aparte, el persa suele escribirse, más no en dispositivos electrónicos, con la caligrafía Nastaliq, la cual se ve más bonita que la Nashk, que suelen usar los demás países árabes. Eso ha sido todo por hoy. Ha sido bastante breve, pero espero y les haya gustado. No olviden suscribirse para ver más videos y enviar sus sugerencias a mi correo que dejaré abajo en la descripción. ¡Felices vacaciones estén teniendo! Hasta la próxima.
Hola, este video es para los hispanohablantes, especialmente los mexicanos, quienes desean aprender persa. Primero vamos a ver cómo leer persa, cuál es el alfabeto persa. El alfabeto persa tiene 32 letras. La letra principal se llama alif. La forma principal tiene una línea vertical y un sombrero encima. Este sombrero se llama marco. Entonces, una línea vertical y un sombrero que se llama marco. Tiene un sonido de A, no es A. Tiene un sonido de A. Y siempre viene al principio de la palabra. Fíjate que nosotros los persas empezamos a escribir de derecha a izquierda, como A-B. Entonces, A como A-B. Significa azul. Como A significa agua. Como Aseman significa cielo. Abi, azul, agua, Aseman, cielo, luz. Otra vez es una línea vertical que tiene una rayita encima. Una línea vertical con una rayita encima. Tiene un sonido de A. Entonces, no es A, es A. Viene al principio de la palabra, como A, significa nube. Como as, significa caballo. Como anar, significa granada. Entonces tenemos ab, nube, as, caballo, anar, granada. Otra vez una línea vertical, pero una rayita abajo. Una línea vertical con una rayita abajo. Tiene un sonido de E. Tiene un sonido que para ustedes es E, como ejderha. Ejderha significa dragón, como edare. Edare significa oficina, como emruz significa hoy. Emruz significa hoy. 4. Otra vez, una línea vertical con una figura especial encima. Una línea vertical con una figura así encima. Tiene un sonido que para ustedes es O. Como ordak significa pato. Como otag significa cuarto. Como otu significa la plancha.
único y el último de la letra Alef. Solamente tiene una sola línea vertical. Tiene un sonido de A, como este, tiene un sonido de A, pero no viene al principio de la palabra, viene en medio o al final de la palabra. Entonces, esos cuatro vienen al principio de la palabra, pero este se viene en medio o al final de la palabra, como significa papá, como nan significa pan. Significa como significa viento. Gracias por ver el video. Si a ustedes les interesa aprender persa, solo déjenme comentar. Hasta luego. Hola amigos, bienvenidos a Perspañol. Mi nombre es Fátima, soy maestra del idioma persa. En este episodio te enseño cómo presentarte y saludar como una iraní de verdad. Empezamos con hola, que en persa se dice salam. Salam. Entonces hola se dice salam. Luego tenemos hasti, estás bien. Hasti, estás bien. Quiere decir bien y hasti es el verbo ser o estar en tiempo presente simple para pronombre tú. Si todavía no conoces el tiempo presente simple, te recomiendo que veas el episodio correspondiente. Te dejo el enlace en la parte de descripción del video. Entonces, hasti, estás bien, y hasti de manera corta se dice hubi, estás bien. Luego tenemos ¿cómo estás? Chetori. Chetori. ¿Cómo estás? También otra manera de decir ¿cómo estás? Es Hale Chetori. Hale Chetori. Luego tenemos buenos días, Sobbeher. Buenos días, Sobbeher. Tenemos buen mediodía en Irán que se dice Zohr Beher. Zohr Beher. Tenemos buenas tardes, Asr Beher. Asr Beher. Buenas noches, Shab Beher. Shab Beher. Y para presentarte quieres decir yo soy Fátima. Man Fátima hastam. Man Fátima hastam. De manera corta se dice Man Fátima. Man Fátima. Luego tenemos mucho gusto conocerte. از آشنایی با شما خوشبختم. از آشنایی با شما خوشبختم. Az quiere decir de, آشنایی es conocer, ba es con, شما es usted o ustedes, y خوشبختم quiere decir mucho gusto. Entonces, mucho gusto conocerte es از آشنایی با شما خوشبختم. Y si solo quieres decir mucho gusto se dice خوشبختم. خوشبختم. Ahora para presentar a alguien más, así se dice معرفی میکنم. Te presento. معرفی میکنم. Te presento. Es el verbo معرفی کردن quiere decir presentarse. ایشون همسر من هستند. Daniel. Él es mi esposo. Daniel. ایشون همسر من هستند. Daniel. ایشون quiere decir él o ella de manera formal. همسر
همسر es esposo o esposa. همسر من tiene posesivo. Mi esposo o mi esposa. Hastan quiere decir es el verbo ser o estar en tiempo presente simple en persa. Así que para presentar a alguien más debes decir te presento, él es mi esposo Daniel. معرفی میکنم ایشون همسر من هستند Daniel. Y para decir gracias tenemos distintas maneras. Uno, mamnun. Mamnun quiere decir gracias. También puedes decir خیلی ممنون. Muchas gracias. خیلی ممنون. Muchas gracias. خیلی quiere decir muchas. Puedes decir متشکرم. Gracias. متشکرم. Gracias. O puedes decir متشکرم. متشکرم. Otra forma es سپاسگزارم. سپاسگزارم. También puedes decir merci. Merci. Para decir de nada debemos decir خواهش میکنم. خواهش میکنم. Carajo. Martin. Eric Martin. Roy Eric Martin. Walker Coleridge. سلام آیه جان خوبی؟ سلام عزیزم چه خبر؟ سلامتی یه سوال دارم عید نوروز میری سفر؟ بله میرم جزیره قشم. راست میگی؟ باور کن. تو چی؟ من حالا نمیرم سفر. سرم خیلی شلوغه. واقعا؟ پارسال رفتم ترکیه اصلا خوش نگذشت. ای بابا. Bienvenidos a la segunda parte de saludos y las despedidas en persa. En este episodio aprenderás la continuación de saludos y además las despedidas comunes como lo hacen los hablantes nativos del persa. Vamos a seguir aprendiendo juntos. Empezamos con la idea de qué tal que en persa se dice che khabar. Che khabar. Che quiere decir que y khabar quiere decir noticia. Entonces, che khabar quiere decir qué. Y la respuesta común de che khabar es salamati. Salamati quiere decir salud. Entonces, en Irán, cuando te preguntan che khabar o qué tal, deberías de decir salamati quiere decir salud. Literalmente quiere decir salud, pero en total quiere decir la mejor noticia que puede darte es mi salud. Tenemos bienvenidos. Se dice hoş geldin. Hoş geldin. Hoş quiere decir bueno, bello o agradable. Y almadí quiere decir venir. El verbo infinitivo es almadar, quiere decir venir. Hoş geldin quiere decir bienvenido. Lo utilizamos cuando alguien está entrando a tu casa y también cuando está saliendo de tu casa. En dos casos decimos hoş geldin. Hoş geldin. Tenemos la familia está bien, خانواده خوبن، خانواده
decir la familia, y Juban es manera corta de Jud Hassan, que es familia. Tenemos saludos a la familia, se dice به خانواده سلام برسونید. به خانواده سلام برسونید. به quiere decir a خانواده. Familia, salames, saludos, y perezanir quiere decir manden. El verbo infinitivo es rezandan, quiere decir mandar. Tenemos adiós, que en persa se dice Khoda Hafiz. Khoda Hafiz. Khoda quiere decir Dios, y Hafiz quiere decir que te proteja. Khoda Hafiz, adiós. Otra manera de despedirse es por el momento adiós, que se dice Felan Khoda Hafiz. Felan Khoda Hafiz. Felan por el momento. Khoda Hafiz, adiós. Otra manera es Khoda Negahdar. Khoda Negahdar. También es sinónimo de Khoda Hafiz. Siguiente es me dio gusto verlos. خوشحال شدم از دیدنتون. خوشحال شدم از دیدنتون. خوشحال شدم quiere decir me alegra. El infinitivo es خوشحال شدن, quiere decir alegrarse. Az quiere decir de o desde. دیدنتون quiere decir de verlos. Del verbo infinitivo دیدن quiere decir ver. Tenemos que no estés cansada. خسته نباشی. خسته نباشی. Es una despedida común después de la escuela o del trabajo. خسته quiere decir cansado o cansada. نباشی quiere decir que no estés. Entonces, خسته نباشی, que no estés cansada. Tenemos que Dios te dé esfuerzo. خدا قوت. خدا قوت. Cuando alguien está trabajando le vamos a decir خدا قوت. Que Dios te dé esfuerzo. خدا, Dios. قوت, esfuerzo. Para decir cuídate se dice مراقب خودت باش. مراقب خودت باش. مراقب بودن quiere decir cuidarse. Y مراقب خودت باش quiere decir cuídate. Y el sinónimo de esta frase es مواظب خودت باش. مواظب خودت باش. مواظب y مراقب son sinónimos de cuidarse. Cuando en la conversación alguien te dice que tengo examen o tengo entrevista del trabajo, le vamos a decir que tienes examen. Se dice موفق باشی. موفق باشی. موفق quiere decir exitoso. Y باشی quiere decir Dios. Ah. Hola amigos, bienvenidos a Perspañol. Mi nombre es Fátima, soy maestra del idioma persa. En este episodio vamos a tocar un tema un poco diferente. Nosotros en persa tenemos expresiones que no se puede traducir al español literalmente, pero dice mucho sobre nuestra cultura. Por ejemplo, tenemos dastetat nakone. Dastetat nakone. Literalmente quiere decir que no te duele la mano. Y en realidad significa gracias por tu esfuerzo. Y lo utilizamos cuando alguien nos ayuda, nos sirve comida o hace algo por nosotros. Es una forma muy bonita de dar gratitud. Tenemos orgullo escolar. Orgullo escolar. Literalmente quiere decir que me sacrifico por ti. El significado real es que no eres, te quiero mucho. Y se usa con cariño para mimar a los niños, para dar cariño a los familiares y a veces amigos. Tenemos Nushejan. Nushejan. Literalmente quiere decir que sea dulce para tu alma. Pero el significado real es buen provecho. Y se usa cuando alguien está tomando o comiendo algo. Tenemos Salamat Bashi. Salamat
quiere decir que estés sano. El significado real es gracias que estés bien. Y el contexto es cuando alguien te agradece y correspondes a alguien. Esa expresión es Fadocha. Fadocha. Literalmente quiere decir que me sacrifica por ti. El significado real es que lindo eres, te quiero mucho y eres muy importante para mí. Y el contexto, muy común entre las personas cercanas y dicho con ternura. Otra expresión es la orgullegaste. La orgullegaste. Literalmente significa que me sacrifica por ti. Significado real es gracias por hacerme eso. Y el contexto es cuando alguien te da algo con sus manos o te prepara algo con sus manos. Tenemos el adjetivo orgullo externo. El adjetivo orgullo externo significa que Dios te permita preocuparme por ti. Pero en realidad quiere decir qué ternura, qué adorable eres. Tenemos Dametzgar. Dametzgar quiere decir literalmente que tu aliento es de calidad. Pero en realidad significa qué buena onda, gracias o bien hecho. Es muy coloquial, se usa entre amigos cuando alguien te ayuda. Tenemos Hushaomaiti. Hushaomaiti. Literalmente quiere decir has venido con mucha alegría, pero en realidad quiere decir bienvenido. Y se usa cuando alguien viene a un lugar o está saliendo de un lugar. Tenemos Duretsbegar. Duretsbegar. Literalmente quiere decir que de vuelta alrededor de ti, pero en realidad quiere decir que eres muy valioso para mí y te quiero mucho. Y es una expresión muy cariñosa, a veces muy afectuosa o poética.